Pues nada, esto es un artículo que enviamos Andrés y yo a Astronomy and Astrophysics y que, bueno, como puse yo en Twitter, había que mandarlo ya, Andrés, porque llevábamos dándole vueltas a esto no sé ni cuánto y yo ya estaba un poco cansado. Y en Navidades, como uno siempre tiene un poco más de tiempo libre, digo, pues vamos a ver si le damos un empujón a esto y lo enviamos, ¿no? Y bueno, nada, en realidad lo subimos al archive al momento de enviarlo, ¿no? Ya les hemos dicho que con esto hay como diferentes opiniones y diferentes filosofías de cómo usar el archive. Y yo creo que tanto Andrés como yo coincidimos que lo que nos gusta es que la gente lo pueda ver y enviarnos comentarios, ¿no? Y si hay algo que está mal, pues tener tiempo para arreglarlo, que no suele pasar, pero alguna vez me ha pasado, ¿no? De que alguien te da un comentario porque ha visto el preprint y estás a tiempo de corregirlo para la versión de la revista. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, Andrés, bueno, o a alguno de ustedes, pero... No, por errores no, pero yo tengo, o sea, yo filosóficamente me parece que es bueno, ¿no? Darle publicidad al trabajo y de hecho yo incluso a veces soy un poco, soy defensor de las revisiones comunitarias, ¿no? O sea, yo creo que la forma probablemente ideal y no he encontrado contraejemplo, ¿no? La forma ideal de las publicaciones sería una especie de repositorio donde la gente enviara sus preprints, sus artículos, ¿no? Y después hubiera una revisión por pares de forma comunitaria, ¿no? Los artículos que están mal, nadie les haría ni caso, o probablemente alguien haría revisiones negativas, ¿no? Los artículos que son interesantes y muy buenos tendrían probablemente revisiones que los mejorarían. Y después estaría la mayoría de ellos que pasarían completamente desapercibidos, exactamente igual que ocurren ahora mismo en las revistas, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo ocurren con el trabajo de unos árbitros a los que se les paga 0 euros o 0 dólares por hacer un trabajo que al final no ha servido para nada, ¿no? Entonces me da la impresión de que este tipo y esto es una dirección, o sea, va en esta dirección, ¿no? De poner tus trabajos disponibles a todo el mundo y que la gente los vaya viendo y vaya pudiendo opinar, ¿no? Y porque mucha gente no tiene acceso a las revistas, que eso es otra historia, ¿no? De la que se puede hablar y de hecho la ciencia últimamente se puede hacer simplemente mirando artículos en archive, ¿no? Sí. Incluso las versiones de los artículos aceptados, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a revistas de Physical Review Letters, ¿no? Pero si está puesto en archive, pues ves el artículo exactamente igual. Y en esto siempre está esa disyuntiva, ¿no? De cuándo publicar en archive, ¿no? Si publicar pronto y esperar un tiempo y después enviar a la revista una vez si has recibido o no comentarios, si publicar justo el mismo día en que envías a la revista, si publicar una vez que te hayan los revisores mostrado sus cambios y sugerencias, publicar una versión ya con esos cambios, o incluso si publicar en archive justo después de la publicación en la propia revista, ¿no? Aquí hay opciones muy variadas en función de cada grupo. Y cada una tiene unas consecuencias diferentes en cómo las redes sociales y la comunidad puede opinar sobre ese trabajo, ¿no? Y después citarlo, claro. Pero aquí el gran riesgo que no ha comentado Andrés es que si tardas mucho tiempo en que te lo acepten en la revista, vas a recibir citas al archive, pero no al artículo de la revista, que después, a nivel de contar esas citas, algunos sistemas de gestión de citas las tienes en cuenta y otros no. Sí, eso puede ocurrir. Eso puede ser un problema. Bueno, este artículo, yo qué sé, también el riesgo está que al final a lo mejor la revista no te acepte el artículo, entonces haces un poco el ridículo de haberte tirado un poco a la piscina diciendo he enviado este artículo, pero bueno, no creo que sea el caso, no me ha pasado nunca y no creo que sea el caso además con este paper porque a mí me parece que está muy bien. Quiero decir que me hace ilusión comentarlo aquí porque no suelo escribir papers que sean divulgables, ¿no? Esto lo estamos hablando antes fuera de micro. No sé, yo casi todos los papers que escribo me parece que es que no se lo puedo contar ni a mi madre porque la aburro, ¿sabes? Pero de vez en cuando articulitos como este yo creo que sí que son chachis para contar y por eso pues me apetecía traerlo a Coffee Break. Se titula Mapeando la fotosfera solar superior, sí, digamos la parte alta de la fotosfera solar con redes neuronales artificiales, ¿no? Y yo realmente, o sea, hay como dos cosas aquí. Voy a confesar una cosa. Yo este paper, antes de tener plaza fija, hubiera hecho dos. Hubiera intentado dividir esto en dos papers.
una parte sobre el tema de la aplicación de redes neuronales y desarrollar una técnica para usar redes neuronales para trabajar con estos datos, y otro paper distinto con la aplicación de eso al sol y qué cosas puedes aprender sobre el sol con eso, ¿no? Que hubieran quedado 2 papers más, digamos, con menos contenido, pero hay una época, ¿no? Sobre todo cuando estás ahí peleando por hacerte un currículum y por intentar conseguir una plaza y tal, que una de las métricas, por lo menos hace 20 años, una de las cosas que era súper importante era que tenías que tener muchos papers, ¿vale? Y luego ya a lo mejor cuando pasaba, tenías que tener, yo qué sé, 30 papers con referí para que te empezaran a mirar otras cosas, ¿no? Y luego ya una vez que pasabas ese nivel, ya los tribunales empezaban a mirar pues ya otras cosas más sutiles, ¿no? Que si las citas, que si proyectos, que si tal. No sé si hoy en día, yo creo que hoy en día ya se cuentan más las citas, ¿no? Más que el número bruto de papers, pero bueno, el peso sigue siendo importante, ¿no? En la universidad tenemos el sistema de sesenios, que fundamentalmente es por peso. Te exigen 5 artículos del mayor impacto posible, o sea, en revistas JCR, Q1, etcétera, cada 6 años, y entonces lo que te miran es el número. Si tienes 3, pues tienes que rellenar para que parezca que tienes 5. Sí, pero nosotros, por ejemplo, yo qué sé, en una oposición o cuando estás seleccionando postdocs, pues hay un tribunal y el tribunal pues intenta mirar los méritos, ¿no? Pero eso es como ya un refinamiento, eso ya es de segundo orden. O sea, primero hay un corte que haces una primera criba, pues claro, lamentablemente suele haber muchos más candidatos que plazas, y entonces se suele hacer una primera criba que es basada solamente en el peso, y luego ya pues miras un poco más los detalles y las sutilezas, ¿no? Pero bueno, que ahora afortunadamente uno ya se puede permitir el lujo de decir, no, mira, prefiero hacer un artículo que sea más, y así me ahorro, es menos trabajo que escribir 2 artículos, y tiene como más, no sé, más contenido, ¿no? Y entonces hay una parte que es eso, es una técnica que utiliza redes neuronales para analizar observaciones, que son observaciones de espectros, básicamente, espectro y polarimetría, y luego otra parte que es la aplicación al sol, ¿no? Oye, pero pone aquí, perdona que te interrumpa, es que esto de las redes neuronales me trae a mí, por la que de la amargura, pero pone aquí que llevas, Héctor, trabajando en esto desde hace 20 años. O sea, que eres pionero en esto. ¿Tú hacías redes neuronales? ¿Las programabas tú? What? Ya tengo una edad. Estas cosas, efectivamente, te hacen sentir un poco viejo, ¿no? Porque, sí, desde principios de los 2000, resulta que en física solar hay un problema, ¿no? Que es que es muy importante para sacar la información. Igual estoy hablando mucho, Andrés. Ahora tú... No. Te preguntamos a ti, Andrés. No te creas que te vas a escapar. Te dejo que luego elabores tú. Pero el asunto es que tenemos observaciones que son básicamente, tú tienes, imagínate, una imagen del Sol, pero en cada píxel no tienes solo un píxel que te da la intensidad, sino puedes tener un espectro de ahí, ¿vale? Un espectro, incluso a veces tienes hasta la polarización, tienes la espectropolarimetría, o sea, cómo varía la polarización y la intensidad con la longitud de onda. Y entonces tú sabes calcular, hay códigos numéricos para que a partir de las condiciones que hay en ese píxel en la atmósfera, pues qué temperatura hay, qué campo magnético hay, qué velocidades se está moviendo el plasma, tú puedes calcular el espectro. Eso es directo, se llama el problema directo. Pero claro, lo interesante suele ser lo contrario. Tú lo que observas es el espectro y lo que quieres es intentar determinar, lo que te interesa es determinar cómo son las condiciones en esa atmósfera. Entonces eso lo llamamos el problema inverso. El problema inverso pues suele hacer con un ajuste de mínimos cuadrados, lo cual tiene sus problemas, es lentísimo y sobre todo, bueno, antes decía porque tenías unos pocos espectros y podías dedicarle tiempo a hacer estas inversiones con códigos iterativos por mínimos cuadrados, pero cada vez tenemos más y más datos. Cada vez los instrumentos son más sofisticados, producen cantidades masivas de datos, y luego hay otra serie de problemas también, ¿no? Que son difíciles de lidiar con ellos, ¿no? Y yo, desde mi tesis, igual que mucha gente aquí en el IAC, una de las cosas que más se ha trabajado, y sobre todo la gente de mi generación y de Andrés un poco más joven, nos hemos quemado las pestañas, Andrés, haciendo códigos de inversión, ¿no? Para hacer estas inversiones. Y claro, cuando trabajas con los códigos de inversión te das cuenta de lo limitados que son para muchas cosas y te planteas cómo se podría mejorar esto. Por responder a tu pregunta, María, desde el 2000 más o menos, que es cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos, uno de los proyectos que
se me metió en la cabeza que teníamos que intentar sacar adelante era buscar otras formas alternativas de hacer inversiones. Ujú. Y de hecho, para este tipo de cosas, pues uno de los primeros trabajos, habíamos 2 grupos ahí compitiendo, estaban un estudiante de doctorado en Alemania que se llama Thorsten Carroll, con su jefe Staude, que estaban haciendo también inversiones con redes neuronales y estábamos ahí un poco compitiendo, ¿no? Eso fue a principios de los 2000 y bueno, la verdad que sacamos resultados interesantes en aquella época, pero luego la cosa un poco decayó, el interés en todo esto. A mí me parecía que estaba muy chulo y era muy interesante, pero había algunos problemillas que no se consiguieron solventar y que algunos de esos problemas tenía que ver con las observaciones y con la instrumentación que había en aquella época. Pero que ahora, 20 años más tarde, la instrumentación es mucho mejor y entonces esos problemas ya no son tan, Ajá. tan acuciados. Entonces ahora es un buen momento para retomar ese tema, ¿no? Y se pueden hacer, de hecho, cosas incluso más... se pueden hacer cosas más sofisticadas que algunas de las que se hacen con códigos mínimos cuadrados. Por ejemplo, Andrés hace un par de años sacó una técnica que permitía invertir, en vez de píxel a píxel, coger un campo bidimensional completo y tratar los dos juntos. Que eso también tiene sus ventajas porque tienes el contexto de la información que tienes también bidimensional, lo puedes meter también en esa inversión, ¿no? Y eso pues también tiene sus ventajas. De hecho, yo creo que justo después de esos años, principios del año 2000, probablemente digamos, los ordenadores llegaron a un nivel en el que todavía la calidad de los datos se podían plantear hacer ese tipo de inversiones que contaba Héctor, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás la gente no vio el interés a lo mejor en usar aprendizaje automático, ¿no? Para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y de hecho hay misiones como INODE, por ejemplo, el satélite INODE que observa al Sol, ha observado el Sol desde el año 2010 o algo así, en el cual se han hecho... INODE de 2005, Sí, 2006, yo creo. Bueno, sí, los datos están invertidos en algún centro de datos, lo hacen ese tipo de inversiones, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo las expectativas de los instrumentos que vienen para el futuro, pues los que hacemos códigos de inversión claramente vemos que no se va a poder hacer, ¿no? Entonces rápidamente hay que intentar aplicar este tipo de técnicas de rápidamente es la palabra clave. Exacto, de aprendizaje automático que permita lidiar con estos datos, ¿no? Si no, pues la gente no podrá hacer física solar, ¿no? Luego, hay otra cosa también, ¿no? que preguntaba María por lo de programarse las cosas y tal. Es que también ahora es buen momento porque ahora está tan de moda el machine learning en todos los ámbitos que ahora podemos comprar una GPU para la máquina, ¿no? Nosotros aquí usamos una GPU que compró Andrés, que instaló en mi servidor y que estuvo ahí desarrollando las librerías y tal. Pero hay un montón de código abierto, yo qué sé, de Google, en Python hay un montón de herramientas que antes no había. Eso en el 2000 pues me lo tuve que programar ahí en Fortran con... Efectivamente, se ha pasado de un problema de ingeniería de software, ¿no? Que es lo que hiciste tú, ¿no? De programarte las redes neuronales, a un problema casi de ingeniería civil, ¿no? En el que hay una serie de legos que tú pones uno detrás de otro. El problema, digamos, la parte interna está resuelta completamente y solo tiene uno que poner un lego detrás de otro para construir una máquina que haga lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahora es la época perfecta para eso y digamos, este ejemplo de este artículo es relativamente simple, pero se pueden hacer cosas muchísimo más complejas con estos legos que están disponibles ahora mismo, ¿no? Relativamente simple. Bueno, me refiero a la aplicación, la aplicación, ¿no? O sea, sí. Sí, que ahora has pasado de tener que ser desarrollador a ser usuario, ¿no? En este caso de esta... Pasa claro, aunque haya librerías, son librerías tan complejas que meterte en ellas ya es complicado, ¿no? Ya tienes que leer documentación y demás, pero bueno. Tengo más preguntas. Antes de que habléis, ¿los nombres de los códigos? Porque el acrónimo de las redes neuronales artificiales es ANN, ¿no? Pero luego son nombres de mujer, ¿verdad? ¿La habéis hecho posta? ¿No? Yo debo confesar que yo tenía una línea que iba por ahí. Lo que pasa es que ahora ya no sé si es políticamente correcto, pero en el año 2000 sí, hombre, sí. Eran otros tiempos. Sí, porque a ver, contadme un poco esto de los nombres del código. No, pero eso ha sido Héctor. Héctor siempre ha hecho eso, sí.
Sí, pero ahora me estoy arrepintiendo porque estoy viendo que Pues igual... no, a mí me llama la atención, me parece muy En aquella curioso. época lo parecía, ¿no? Pero aquí hay un poco de casualidad, porque, bueno, por una parte está Nicole, que eso sí es verdad que asumo responsabilidad, que es mi código y le puse ese nombre, pero luego lo de Anne, que tú te diste cuenta, es casualidad, es un acrónimo estándar de Artificial Neural Network, que queda Anne, que da la casualidad que es un nombre de mujer también, ¿no? Ana. Entonces, eso es un poco casual, pero sí que es verdad que, como decía antes, ¿no? Pues nosotros, sobre todo los que somos de mi generación e hicimos el doctorado en física solar en el IAC, hemos tenido que desarrollar muchos códigos de estos. Y yo, pues no sé por qué, se me metió en la cabeza este juego divertido que suelen hacer los astrónomos de poner un acrónimo a los nombres de sus códigos. Yo además le quise una vuelta de tuerca más porque eso era demasiado fácil y quería que el acrónimo fuera pues, un nombre de mujer. Entonces, pues tengo Lilia, Fátima, Nicole, y todos son acrónimos que significan algo, ¿no? Más o menos forzados. Y el de redes neuronales, que esos que estuve haciendo en los 2000 se llamaba Diane, que cogía el... O sea, tenías Anne ahí. D-I-A-N-N-E. Entonces el ANN es justamente de Artificial Neural Network. Qué y bueno. La DI del principio era Direct Inversion Using Artificial Neural Network. Ah. Eso es un poco la anécdota y tal, pero ahora, en fin, no sé si es políticamente correcto. Está muy bien. He abandonado esa práctica. De todas formas, lo mejor, ¿no? Son nombres propios y mejor que poner un nombre así, yo qué sé, Perrito. Pues Perrito suena mucho peor que poner Pedro, ¿no? O Pedrito. O chorizos, como hay códigos por ahí, o, ¿verdad? Yo creo que queda mejor. Pero bueno, además también lo puedo argumentar, esto lo tengo que pensar un poco bien, pero yo creo que bien pensado lo puedo usar a mi favor diciendo que era una forma de reivindicar que había que visibilizar más el papel de la mujer en ciencia y puedo Muy quedar bien. Estupendo. Ya está. Así lo dejamos. La informática ha tenido muchísimo de mujeres ocultas en programación, sobre todo en la década de los 40 y 50. La parte de hardware fundamentalmente eran ingenieros hombres, la parte de software eran fundamentalmente mujeres, a veces con título de ingeniería, a veces sin título de ingeniería, y después estaban los científicos que usaban esos ordenadores y que requerían a esos técnicos que controlaban la máquina, que metían los programas, que programaban, etcétera, pero que eran absolutamente irrelevantes y ni eran citados, ni agradecidos, ni nada. Se suponía que eran parte del staff y no había ni que mencionarlos, ¿no? Eso cambió a finales de los 50, principios de los 60, cuando se empezó a reivindicar que esas personas, por ejemplo, que programaban, esas mujeres que programaban, esas calculistas, eran personas relevantes, porque podían dar el know-how, ¿no? No todo el mundo tenía a la calculista que había hecho este software, ¿no? Y eso era clave y fundamental en que ese software funcionara y diera los resultados científicos que después los científicos, hombres o mujeres, eran los que lo interpretaban, ¿no? Ahora hay mucho, además se habla mucho de eso, ¿no? Incluso con las películas estas, como no, las de las calculadoras de la NASA. Se llama Figuras Ocultas en la película, por eso utiliza Figuras Ocultas, efectivamente, sí. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Bueno, estábamos hablando de este artículo tan interesante que se va a publicar y tendrá mucho impacto. Bueno, probablemente no, pero bueno, es el nuestro y nos gusta. La parte de redes neuronales más o menos la habíamos comentado, ¿no? ¿Tiene alguna novedad sobre otros trabajos que se han hecho antes que van en esta línea? Pero bueno, aquí hay que decir que aquí se trata de usar redes neuronales no para clasificar o para reconocer, que es lo que a lo mejor estamos habituados, ¿no? A usarlas para producir imágenes o para trabajar con imágenes. En este caso se trata de dar numeritos. O sea, es algo muy cuantitativo. En este caso esta red está entrenada para ver un espectro, un trocito pequeñito de espectro muy particular, que son un par de líneas muy observadas que tienen mucha tradición en física solar porque son relativamente sencillas de observar y dan mucha información. Y la red neuronal estaba entrenada para darnos temperatura en 5 alturas diferentes en ese píxel, las 3 componentes del vector campo magnético, ahí ya sin entrar en detalle de cómo varía con la altura, sino simplemente un valor promedio, porque no hay tanta información en las líneas espectrales. Normalmente tenemos, sobre todo, mucha información sobre temperatura y luego mucha menos información sobre cosas como el campo magnético o la velocidad, que son los otros parámetros que recupera. La velocidad solamente en la línea de visión, que es la velocidad Doppler que podemos sacar del espectro, ¿vale? Entonces esos son los 9 parámetros que devuelve la red. Se le dan estas líneas espectrales y devuelve esos 9 parámetros, que son, como digo, 5 temperaturas en 5 alturas, 3 componentes del vector campo magnético y una velocidad en la línea de visión, una velocidad Doppler.
Y lo bueno es que como es tan rápida la técnica, pues la puedes aplicar sobre mapas grandes, observados por ejemplo, por INODE, que es con lo que lo estuvimos probando, aunque también la entrenamos para trabajar con el futuro, bueno, el nuevo gran telescopio solar de Hawái, el de KIST, que ya está construido, pero todavía no hay datos del instrumento que va a producir estos datos. Entonces estamos esperando a que nuestro amigo Valentín Martínez Pillet, pues cuando haya las primeras observaciones, nos envíe datos, no para publicar con esos datos, sino para terminar de afinar el algoritmo para que pueda funcionar también con los datos del telescopio de KIST. Y entonces, pues, bueno, y todo esto, de hecho, ya está en un repositorio de GitHub, todos los códigos, los conjuntos de entrenamiento, todo lo hemos puesto en GitHub para que cualquiera los pueda usar. Ya tenemos la versión para el satélite japonés INODE y para el telescopio de KIST, para que cualquiera los pueda usar, ¿no? Entonces, una cosa relativamente novedosa es que de los trabajos que se han hecho recientemente para intentar hacer cosas parecidas, normalmente lo solían entrenar con simulaciones. ¿Verdad, Andrés? Si quieres puedes comentarte un poco más de esto, que tú también has trabajado con simulaciones. Y aquí no usamos simulaciones, sino nos dedicamos a meter cosas totalmente aleatorias para intentar que la red fuera lo más general posible y no estar restringidos a lo que ha visto de las simulaciones, ¿no? Sí, claro, o sea, uno de los problemas de cuando uno quiere usar técnicas de aprendizaje automático en el caso supervisado, es que necesitas esa supervisión, es decir, necesitas un conjunto de entrenamiento que te dé tanto la entrada como la salida para que después la red neuronal sepa cómo pasar de la entrada a la salida y después ya, si generaliza correctamente, aplicarlo a otros casos que no haya visto, ¿no? Entonces, normalmente en el Sol uno no conoce esa entrada y esa salida, es decir, uno no conoce la temperatura y el espectro que sale de esa estratificación de temperatura. Entonces, pues, en muchos casos lo que se usan son simulaciones numéricas de la convección solar que están a un nivel suficientemente, digamos, desarrollado como para uno suponer que son suficientemente parecidos a lo que hay en el Sol, ¿no? Que son la verdad. Que son la verdad, sí, sí. Sí, siempre la gente dice son suficientemente realistas, pero como nadie ha visto realmente cómo es el Sol, cómo es la atmósfera del Sol, siempre me ha resultado un poco jocoso, ¿no? Eso de realista, pero bueno. ¿Cómo a esa resolución? Claro, porque es que las simulaciones tienen mucha más resolución que... O sea, no, me refiero, las imágenes parecen lo que parecen digamos, la superficie del Sol, pero nada te dice que en profundidad sean efectivamente así, ¿no? Hasta que uno no vaya allí no hay... Entonces, bueno, por ejemplo, los casos que nosotros publicamos hace un año, un par de años, entrenamos con simulaciones, con un par de simulaciones, y la verdad que funcionó relativamente... Bueno, sí, de hecho eran 2 cubos de simulaciones, fue suficiente, ¿no? Para que esto aprendiera. Y funcionaron relativamente bien, y claro, una de las ventajas que decía Héctor es que pues, se pueden hacer inversiones mucho más rápido, ¿no? Sobre todo ahora que existen las tarjetas gráficas que en el fondo son procesadores masivamente paralelos, ¿no? Que pueden hacer operaciones relativamente simples, pero de forma muy, muy paralela, ¿no? Y nosotros éramos capaces pues, de invertir mapas de 500 píxeles por 500 píxeles en el orden de 100 milisegundos o algo así. Hicimos un cálculo, de hecho, y hubiéramos sido capaces de invertir todo el conjunto de datos de INODE, que lleva observando eso desde el año 2007, en alrededor de 30 minutos, ¿no? ¿Todo el archivo? Todo el archivo, sí. O sea, haciendo el calculillo simplemente, ¿no? Qué bueno. ¿INODE sigue tomando datos o ya dejó de tomar datos? Sí, creo que sí. Sigue. Sí, sigue. Hay algún tipo de cosas hay instrumentos que se han degradado un poco, pero en principio sigue tomando datos. Yo no sé cuál era la vida esperada de ese satélite y si se iba a extender mucho más, ¿no? Una cosa interesante también de esta forma de entrenar sin usar simulaciones, sino metiendo modelos aleatorios, es que eso te permite... De hecho, era una cosa que yo no estaba seguro. Le pregunté a Andrés si lo mencionábamos en el artículo o no, porque igual era así como dar ideas, ¿no? De una cosa que tenemos idea de futuro, es luego extender esto esto lo hemos hecho para, bueno, lo que se llama la fotosfera del Sol, ¿no? Es esa parte de la atmósfera que son como 500 kilómetros por encima de la superficie, que es donde todo es mejor conocido.
Pero es muy interesante también ahora mismo en el Sol lo que se llama la cromosfera, que es la parte de la atmósfera que está por encima de esos 500 kilómetros, unos 1.500 kilómetros por encima. Y eso se entiende bastante peor y ahí las simulaciones sí que no son realistas. O sea, nadie pretende que las simulaciones que hacen de la cromosfera se parezcan ni siquiera a lo que se observa, ¿no? Sino, bueno, simplemente es un régimen que todavía no se maneja tan bien y el problema numéricamente es mucho más complicado. Entonces, para ese caso sí que no tenemos esas simulaciones realistas. Y, sin embargo, esta técnica que hemos publicado aquí, en principio sería muy directa de generalizar para aplicarlo también a la cromosfera, ¿no? Porque no necesitas tener una simulación para hacer el entrenamiento, sino te puedes dedicar a meter modelos aleatorios, calcular tus líneas cromosféricas y proceder exactamente igual, ¿no? Entonces yo, bueno, me acuerdo que le pregunté a Andrés, oye, ¿decimos esto en el paper o nos lo guardamos porque lo queremos hacer y para no estar dando ideas por ahí? Pero al final nos cuesta guardar un secreto, Andrés. En cualquier caso siempre habrá detractores de cualquiera de las dos formas que uno, o de cualquier forma que use uno, ¿no? Para hacer... porque claro, todavía el machine learning o las redes neuronales tienen esa componente... cuando la gente no conoce lo que estás haciendo, pues simplemente se queja y no se molesta ni en intentar entenderlo, ¿no? Y con el machine learning es muy fácil quejarse, ¿no? De la típica queja de que esto es una caja negra, que tú metes cosas por un lado y sacas cosas por otro. Efectivamente hay una cierta componente de caja negra, ¿no? Pero hay una cantidad ingente de científicos en universidades, en empresas que están intentando entender por qué por qué funcionan las redes neuronales, ¿no? Nadie entendía, hay matemáticos trabajando, ¿sabes? De cosas profundas, porque en el fondo son funciones muy no lineales y es difícil entender lo que está pasando y hay muchísimo trabajo de por qué realmente están funcionando, ¿no? Y hay, de hecho, teoremas sobre cierto tipo de comportamientos que tienen, ¿no? Entonces, claro, a veces veo compañeros nuestros, ¿no? Que son un poco, a veces hasta despectivos, ¿no? Con el rollo de, sí, eso es machine learning, las redes neuronales, y como que se quejan, ¿no? Pero claro, si no sigues, es como si yo me quejara de, yo qué sé, la magnetohidrodinamica, dijera, sí, eso son 4 ecuaciones que pones ahí y después me vienes a contar que eres capaz de formar, pues eso, una granulación como la de las estrellas, ¿no? Yo directamente digo, yo a mí no me lo creo, y ya está, ¿no? Pero porque no me he molestado en intentar entender, en intentar ver todo el proceso de años de gente trabajando en este campo. Y si yo me pusiera con eso, pues probablemente llegaría a la conclusión de que efectivamente lo que están haciendo está bien, ¿no? Pero ese ejercicio no lo hacen con las redes neuronales, con el machine learning, ¿no? Y me fastidia un poco. Me he liberado un poco de con este comentario, ¿no? Pero mejor, ¿no? Sí, ahora me siento mejor. Es como ir al psicólogo. Sí. Bueno, pido perdón al público por este momento, esta agresividad aquí que hemos tenido que presenciar. Pero... Y Héctor, una de las razones por las cuales estáis entrenando con unos modelos, o sea, con señales con gran aleatoriedad, es porque esperáis que la red neuronal sea capaz de detectar señales espurias y anómalas, inesperadas, digamos, para los modelos teóricos, ¿no? Sí, más que nada porque así no estamos, exactamente, no estamos sujetos, porque, o sea, tú puedes tener sesgos, ¿no? Si tú entrenas tu red con una simulación de granulación en la que no hay nada magnético, puede ser que cuando luego le enseñes una situación parecida a granulación, pero en la cual hay campo magnético y elementos magnéticos por medio, que a lo mejor se líe y te dé un resultado que no es el que tú esperabas. Entonces, si decides que quieres incluir todos los escenarios posibles, lo puedes hacer. Hay simulaciones que son muy completas, que tienen manchas, que tienen no sé qué, pero me parece que era mejor primero probarlo a intentar no asumir nada y ver si funciona. Que no funciona, pues entonces ya pues vas a lo siguiente, ¿no? Pero me parecía que había que probar esto primero. Y además porque, bueno, yo había empezado así cuando... Yo creo que es porque me estoy justificando a mí mismo de por qué lo hago. Por comodidad, así, ¿no? Por comodidad. Pero en la práctica es que cuando hace 20 años hacía las cosas de una forma, dice, bueno, pues vamos a ver si esto funciona así como lo he hecho siempre y así no tengo que aprender una cosa nueva. El yo del pasado suele ser bastante más listo que el yo del presente. Sí. Efectivamente. Yo creo que ya he llegado a esa edad en la cual efectivamente el yo del pasado suele ser más listo que el del presente.
Y en el tema de número de capas y número de neuronas por capa, etcétera, ¿habéis estado, digamos, ajustados a vuestra capacidad computacional o habéis seleccionado esos números utilizando algún tipo de criterio que pueda decirse de alguna manera que está bien justificado para el tamaño de las imágenes, etcétera, por vuestra experiencia previa o por trabajos de otras personas? No, aquí fue un poco de prueba y error, ¿no? No hubo ningún estudio así demasiado profundo, ¿no? Porque de hecho limitación en tiempos de cálculo no existía. Son redes demasiado simples como para estar fíjate limitado, que ¿no? el tamaño de la imagen aquí no es relevante porque nosotros trabajamos píxel a píxel. O sea, en este caso, al contrario de ese otro trabajo que hizo Andrés hace un par de años, esta trabaja cada píxel independientemente. O sea, las figuras que se ven en el paper, cada píxel no sabe nada de los que hay alrededor. Así que, bueno, el hecho de que saques cosas que son coherentes y consistentes, pues tiene, bueno, también puede ser es un argumento de autoconsistencia, ¿no? Porque en principio no tendría por qué. Y luego también que el hacer las cosas así aleatorias te da más capacidad de generalizar. Por ejemplo, pensando esto que te decía, en extender el modelo luego a capas más altas, a la cromosfera, donde no tenemos simulaciones adecuadas, pues ahí, en principio, si esto ha funcionado, es de esperar que también funcionará si lo extendemos a la cromosfera. No sé, será el siguiente paso. Si lo extendéis a la cromosfera ya no utilizaríais datos de INODE, sino utilizaríais datos, por ejemplo, de SOHO o de otros instrumentos, ¿no? No, tendríamos que irnos ya a telescopios basados en tierra. Basados en tierra. Sí, porque, o sea, espectroscopía de la cromosfera, hay poca cosa. Está, por ejemplo, IRIS, es un satélite que hace espectros, pero son líneas muy complicadas que no son con las que yo empezaría a trabajar. O sea, las líneas con las que yo empezaría a trabajar a día de hoy solo se observan desde tierra con espectroscopía. Hay imágenes, eso sí, hay imágenes de líneas cromosféricas de satélite, pero no hay espectro. Bueno, igual el próximo vuelo de Sunrise, que es un globo estratosférico, sí que va a incluir este tipo de datos, ¿no? Pero va a ser es un telescopio que se pone en un globo, se lleva al Polo Norte, allí a Suecia, a Kiruna, y ahí se suelta, está unos días ahí flotando y tomando imágenes, tomando espectros, y luego cuando cae, pues se reza para que con suerte caiga en Canadá, donde tiene que caer, y se pueda ir a buscar. Cuando cae, no, cuando lo haces caer, porque si lo dejas se va a Rusia y entonces ya no te lo dejan coger. Entonces ya no lo puedes coger. Entonces ya viene un granjero con una escopeta y lo baja por ti. No, esto es en serio. Este globo, como lleva instrumentación estadounidense, no puede volar por encima de... o sea, en el globo hay estas corrientes de circulación que dan la vuelta al polo, ¿no? Entonces, si tú sueltas un globo en Suecia, va a empezar a moverse hacia el oeste, a cruzar el Atlántico, va a pasar por Canadá, sigue dando la vuelta y entra por Siberia. Y no están autorizados porque lleva un instrumento estadounidense y pues no les dejan que sobrevuele Siberia. La idea inicial de Sunrise era soltarlo en la Antártida y que estuviera un mes tomando datos. Pero bueno, al final eso era muy caro y se conformaron con soltarlo de Suecia, que estuviera 10 días, 2 semanas y luego caer en Canadá y recogerlo en Canadá. Yo le sugería a Valentín en su momento que por qué no lo hacían en plan cometa, ¿no? O sea, por qué no atan ¿cómo se llama? Una cuerda y dejan el globo flotando, ¿no? Pero claro, simplemente el peso de la cuerda hasta 40 kilómetros, no creo que haya material que sea suficiente a aguantar esa tensión, ¿no? Pero a lo mejor en su momento se pueden tener globos que lleven telescopios que pesen bastante, ¿no? Y simplemente atados y cuando quieras los recoges. ¿Has visto las imágenes de cómo lo lanzan? Es que es muy impresionante. Hay un camión de donde está enganchado la cuerdita, ¿no? En la que ponen el globo, el globo pues lo hinchan, entonces empieza a subir, se va tensando la cuerda, ¿no? Y llega un momento dado cuando ya está a la altura que quieren, pues ya lo sueltan, ¿no? Y se libera. Y da mucho miedo porque ves cómo el camión al que está sujeto se mueve, ¿no? Es un camión grande y el globo tira del camión y está sin freno, evidentemente, para que no... pero no sé, uno pensaría que si algo sale mal ahí, se lleva volando el camión también. No sé, da mucha grima cuando ves el vídeo. Bueno, volviendo a esto, no sé si quieren comentar algo más sobre las redes neuronales. No, pero tienes que comentar una cosa que hay aquí en el abstract que me tiene a mí fascinada. O sea, es la primera vez, la frase es... La primera vez que se observa de manera directa el efecto de paredes calientes. ¿Qué es esto? Esa es una buena pregunta. Me alegro que me guste esa pregunta.
Sí, eso para mí es la cosa más bonita, ¿no? Del artículo. ¿Estás de acuerdo, Andrés, o no? Sí, sí. Hay un par de resultados curiosos, pero a mí ese me gusta mucho. Hombre, este yo creo que es el resultado científico más impactante, ¿no? Del artículo. Pues lo contamos si quieres. Pues esto Por es favor. Vale. A ver, esto del efecto pared caliente es un efecto que se había visto en modelos que se habían hecho para explicar. Esto se hizo para explicar una cosa ahí. Y es que un problema que había en física solar tradicionalmente es que hay una cosa que se llaman las fáculas. Las fáculas es como una especie de red de pequeños elementos magnéticos muy pequeñitos que ni siquiera los llegamos a ver, pero que se supone que son como tubitos verticales de campo magnético y que forman como una red en las zonas por donde hay manchas y donde hay regiones activas y tal. Las fáculas son brillantes, son más brillantes que la superficie en promedio. Y son responsables de la variabilidad del Sol, del hecho de que el Sol tenga variabilidad, que es muy poquita. Yo siempre en las charlas suelo decir que el Sol tiene un brillo constante. A pesar de que hay un ciclo solar y tal, el brillo es constante. Pero bueno, en la vida nunca nada es cero. Y la variabilidad del Sol no es exactamente cero, varía un poquito, a lo largo del ciclo varía un 0,1%. ¿Vale? La cuestión es que durante el máximo del ciclo solar hay manchas. Las manchas son oscuras, entonces uno esperaría que cuando hay manchas el brillo del Sol sea un poquito menor. Y sin embargo no es así, de hecho es un poquito mayor, es un 0,1% mayor. Y la razón es porque aunque hay manchas, que es lo que vemos así a ojo, también hay fáculas. Las manchas son oscuras y las fáculas son brillantes. Bueno, pues las fáculas compensan la oscuridad de la mancha y además, de hecho, la sobrecompensan un poquito. Entonces, las fáculas son las que dominan cómo varía la irradiancia solar. ¿Vale? Y eso, bueno, no es que sea algo que esté muy súper estudiado y súper entendido, pero bueno, empíricamente es así. Y las fáculas han tenido tradicionalmente un problema, que es que cuando tú las ves en el centro del disco, no son muy brillantes, de hecho en el centro casi no se ven. Y sin embargo, cuanto más cerca del borde, cuanto más cerca del limbo que se llama, más brillantes se van volviendo. Las fáculas se ven más brillantes cuando están cerca del borde. Y ese es un problema, se llamaba el problema del contraste facular, que no se entendía históricamente. Y en los años 70, sobre todo hay un artículo del año 76 de Sprout, no sé cómo se pronuncia, un señor alemán. Sprout, ¿no? Sprout. ¿Cómo se escribe? Sprout se escribe. ¿Pero de dónde es? Alemán. Ah, vale. Esto todo lo han hecho los alemanes. Todas estas cosas de los modelos teóricos en los años 70 de tubos de flujo magnéticos son todos alemanes. Y Sprout pues hizo un modelito en el cual las fáculas están hechas de tubitos de campo magnético vertical, prácticamente vertical. Y pasa una cosa, se empezaron a dar cuenta con estos modelos que cuando tú tienes un tubo, bueno, de hecho ya se sabía de antes porque pasa lo mismo en las manchas. Cuando tú tienes un tubo de campo magnético, ese tubo está más vacío, está evacuado de material, ¿vale? Hay menos densidad dentro de ese tubo de campo magnético y además es más frío. El tubo en sí es frío y está evacuado. Por eso una mancha la vemos oscura, porque está evacuada de material y el material que tiene es más frío. Sin embargo, justo por fuera, el borde de ese tubo tiene la pared exterior y esa pared está caliente. ¿Qué pasa? Que cuando tú miras, imagínate que es un pozo, ¿no? Un pozo de estos de sacar agua. Si tú miras hacia dentro del pozo, pues si tú estás mirando justo verticalmente encima del pozo, pues solo ves el fondo. Sí. Ves el fondo del pozo y tal. Pero si tú no lo estás mirando directamente desde la vertical, sino un poquito desde un lado, vas a empezar a ver la pared. Ajá. La pared del pozo. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Estos tubos magnéticos, que son como un hueco, si tú los miras justo verticalmente por encima, ves hacia adentro y ves material frío. Pero a poco que se te incline tu línea de visión, empiezas a ver la pared. Y como la pared es lo que hay debajo de la superficie, es más caliente que la superficie. ¿Vale? Esa pared está caliente. Está más caliente que la superficie, pues son capas más profundas. Entonces, Sprout se dio cuenta de que eso pasaba en su modelo, que cuando tú lo veías inclinado, de hecho veías un brillo mayor. Ajá. Y eso es lo que se supone que pasa con la fácula, que cuando la ves en el centro del disco la estás viendo en vertical, estás viendo el fondo del pozo, pero según la vas viendo en diferentes inclinaciones, en diferentes posiciones del Sol, en diferente perspectiva, vas viendo cada vez más y más de la pared. Y esa pared caliente es lo que estás viendo. Y por eso, cuanto más hacia el limbo, más caliente está la pared.
bueno, como las fáculas son muy pequeñitas, esos tubitos no se han visto directamente. Eso no se puede ver en las observaciones. Entonces están esos modelos, primero el de Sprout, luego un poquito más adelante hay otro también del 70 y largo, que es de Andrés, de nuestro amigo Michael Knoelker. Ese sí lo sé pronunciar porque ese fue jefe mío. Cuando trabajaba en Estados Unidos era el director. Wow. Un personaje muy, muy peculiar, pero la verdad que se portó siempre muy bien conmigo, le tengo mucho cariño. Pues Knoelker con Schussler, Manfred Schussler. Luego ellos publicaron también otros modelos un poco más desarrollados en los que también se explicaba este efecto, ¿no? Wow. Todo esto, es lo que digo, Andrés, que esto no lo hemos explicado lo suficiente en el paper, que yo creo que valdría la pena enfatizarlo porque resulta que las fáculas son importantes para la variabilidad solar a lo largo del ciclo y esa variabilidad se debe al efecto de pared caliente y eso no se había visto, es algo que predecían los modelos teóricos. Y nosotros aquí, con estas inversiones que hacemos en datos de INODE, vemos la pared caliente, pero no en la fácula, sino en unos poros, poros son como una especie de, como si fueran manchas, pero muy pequeñitas. Es algo intermedio. Entonces, son suficientemente grandes como para que se puedan resolver en las observaciones, son más grandes que la fácula, pero más pequeños que las manchas solares, ¿no? Y los modelos de Sprout llegaban hasta poros de 1000 kilómetros de diámetro, que eso a día de hoy no lo podemos ver en nuestras observaciones, pero aquí tenemos poros de 3000 kilómetros, o sea que solo es un factor 3 de diferencia con los modelos de Sprout, y ahí vemos bueno, nosotros interpretamos las observaciones como que lo que se ve es el efecto de pared caliente, que yo creo que se ve de forma muy clara y muy obvia, pero habrá que ver lo que dicen los referís y la gente que critique el artículo, ¿no? Pero me parece un resultado súper chulo. O sea, es la primera vez que se ve ese efecto que explica un problema tradicional clásico y que está en los modelos de los años 70, pero no se había visto hasta ahora, ¿no? Wow. Jolín, pues enhorabuena, por el trabajo, chicos. Yo estoy muy contento con eso. No sé, Andrés, expresa tu opinión. No, sí, me parece que es muy bonito, sí. De hecho, toda esta historia de entender las fáculas es importante para, por ejemplo, la reconstrucción de la actividad solar hacia el pasado, ¿no? O incluso entender los cambios de brillo en otras estrellas, ¿no? Con las misiones que hay que observan la fotometría de muchas estrellas, ¿no? Pues intentar entender qué es lo que está pasando en la superficie de esas estrellas, pues el Sol se toma como una especie de referencia, ¿no? Y se entienden cómo funcionan las fáculas y uno ve si pueden existir fáculas en ese tipo de estrellas, ¿no? Que es muy probable que lo hayan. Y las fáculas son como lucecitas, entonces, como velitas, porque eso es del latín, ¿no? ¿Qué significa en latín? Pues es un diminutivo de fax facis, que es como una tea, una antorcha, como... Una antorcha. O sea, una antorcha, sí. Serían como antorchitas. O sea, que son las lucecitas, ¿no? Sí, pues el Como nombre está muy bien, porque sí, son como puntitos calientes, brillantes, pero son puntitos muy pequeñitos, ¿no? De ahí el diminutivo, ¿no? Sí. Fácula. Bien. O sea, que habéis observado por primera vez este tipo de señal predicta. Yo hubiera titulado con esa primera observación, ¿no? Hubiera sido más rotundo en lugar de hablar de mapeado de... Pues quizás sí. Quizás sí. Cámbialo. Lo que pasa es que... Imaginaros que dentro de un año y medio alguien lo vuelve a observar, una gran colaboración, y dicen, primera observación y ahora tenemos otro que volver a protestar. Y dicen, es que nosotros lo descubrimos antes. Y ellos dicen, no, pero como no titulasteis... Es verdad. Sí, Vaya. sí, es verdad. Yo creo que esto es lo que pasa cuando tienes un artículo en el horno durante mucho tiempo, porque al principio la idea era desarrollar la técnica de redes neuronales, ¿no? Y luego esto salió un poco de casualidad cuando empezamos a aplicar las observaciones y a ver lo que salía en las observaciones y a estudiar lo que salía, pero el trabajo originariamente era desarrollar la técnica. Entonces yo creo que el título viene un poco de esa época cuando lo importante era... De hecho, yo creo que probablemente tenga sentido hacer el cambio de título, ¿no? Antes de la publicación, ¿no? Y de hecho yo soy partidario de desde ya mismo no poner nunca más en los títulos que usamos Machine Learning o redes neuronales o lo que sea. Nadie pone simulaciones de, no sé, convección solar usando la magnetohidrodinámica. No, ¿qué otra cosa vas a usar? Pues aquí ya igual, ¿no? Sí, pues, hay que darlo ya como por sentado, ¿no? O sea, y he hecho estos cálculos y he usado la suma, la resta y la raíz cuadrada, ¿no? En el título, eso no tiene mucho...
He usado logaritmos. Exacto. Es muy difícil. Pues mira, es una buena sugerencia y no se me había ocurrido, ¿no? A veces, ¿ves? Por esto son buenas estas cosas, de poner los artículos ahí que la gente los vea, porque te pueden dar pues este tipo de comentarios, ¿no? ¿Ves? Si no Uno lo está hubiéramos tan puesto metido en... durante tanto tiempo que pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Efectivamente, si no lo hubiéramos puesto en Archive, no hubiéramos podido tener esta sugerencia. Exactamente. Bueno, esto, lo que dijo Francis de que lo redescubra una gran colaboración más tarde, me recordó a la historia que se montó, que estuvimos comentando en Twitter, con el trabajo de Mireia Montes y Nacho Trujillo, que luego lo descubrieron otra vez, ¿no? Un agente de la colaboración DES, del Dark Energy Survey, y pusieron... hay que decir que los papers están bien, los papers citan el trabajo de Mireia y de Nacho, pero la nota de prensa que sacaba una nota de prensa diciendo que habían descubierto, básicamente, además casi la misma frase literal, que era el título del artículo del año pasado que comentamos aquí sobre la luz intraacumular como trazador de materia oscura, que habían sacado Mireia Montes y Nacho Trujillo, ¿no? Fue un poco gracioso. Pero bueno, por suerte lo rectificaron, se pusieron en contacto con ellos, estuvieron hablando y rectificaron la nota de prensa. Aunque claro, una nota de prensa solo se ve en el momento que la sacas, la ven todos los medios, hacen sus artículos y luego ya tú, aunque la rectifique, ya nadie vuelve a ver una nota de prensa, ¿no? Es una cosa como muy inmediata. Bueno, pues este es el articulito. Yo estoy muy contento con esto. ¿Algún comentario más? ¿O no? No hay críticas, de verdad. Yo estoy sorprendido. No he encontrado ningún error. Y los expertos sois vosotros, ¿no? Nosotros no tenemos mucha idea, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Tienes que hacer... Pues son programas muy específicos, ¿no? Lo que sí es cierto es que ya, como comentaba Andrés, ¿no? Las herramientas cada día son menos relevantes en los títulos de los artículos, ¿no? Salvo que la herramienta la vendas y la quieras vender al campo, ¿no? Y decir, mira, somos los primeros que aplicamos redes neuronales, o somos los segundos, pero somos los 3.428 avos que... pues entonces ya no tiene tanto interés, pues ya es algo habitual en el campo. Entonces hay que destacar los resultados novedosos y decir, para obtener este resultado, hasta ahora la única técnica razonable es usar este tipo de técnica. Y esperamos que en un futuro se confirme con otras técnicas. Y entonces lo dejas así y ya ganas la prioridad. Sí, eso es verdad. También es verdad que sí que queremos venderlo un poco, ¿no? Porque, en fin, hemos puesto las herramientas al servicio de la comunidad y estaría bien que la gente la usara, ¿no? Se lo hemos puesto lo más masticadito y lo más fácil posible y además se puede usar casi como caja negra. O sea, es el tipo de cosas que no hace falta leerte ningún manual para usarlo. Y hombre, no sé, a mí lo que me gustaría es eso, que la gente lo usara mucho y nos citaran mucho y eso es parte de la gracia de esto, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista de marketing, pues tenemos que pensarlo. A lo mejor desde el punto de vista de marketing sí nos interesa dejar un título que hable de redes neuronales y machine learning, no sé. Sí. Pero entonces igual también habría que cambiarlo a una red neuronal que funciona muy bien y está disponible públicamente y es buena, bonita y barata o algo así. Claro, efectivamente. ¿No?